Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Iniciamos un nuevo ciclo, quizás un poco antes, de esto que hemos denominado año a año controversias. ¿Por qué? Porque entendemos que todo tema político no deja de ser controvertido. Pero bueno, como cada año, un saludo muy especial en este inicio de nuestra temporada 2023 a Río Grande, a Ushuaia y por supuesto a Tolwyn. No me quiero olvidar de mi reina y mis dos princesas, como cada programa. Bueno, a ver, estamos a 46 días de una elección provincial y a 207 días de una nacional. En un contexto de país muy difícil, con una inflación anualizada de más del 106% y una inflación para el 2023 que, según el Banco Central de la República Argentina, está pautando en más de un 99,9%. Y para un 2024 con más del 90%. Esto en todo caso dicho por el Banco Central de la República Argentina. Hay que ver lo que dicen las consultoras privadas y por supuesto el INDEC. Pero, a ver, más allá de todo, hoy me quiero detener en un tema que quizás sea uno de los que más preocupa a la familia, a usted que está del otro lado y fundamentalmente aquí en Tierra del Fuego. Y tiene que ver con el precio de los alquileres. Qué tema, ¿no? El precio de los alquileres. Tenemos 257 diputados nacionales y 72 senadores que durante todo el año pasado sesionaron a lo sumo una vez por mes. Y la verdad que de esos diputados y senadores, ¿cuántos deben tener problemas de alquiler? Y quizás algunos, puede ser. Pero seguramente unos y otros no deben estar trabajando en ello y, según mi opinión personal, y dice que los hechos lo demuestran, solamente están trabajando para el internismo. Para el internismo en el oficialismo, para el internismo en la oposición, en un contexto de país donde parece que la clase política y la clase dirigente termina estando muy lejos de las reales necesidades de nosotros, los ciudadanos. En todo sentido, como más le guste. Parece que tanto diputados como senadores, donde justamente se hacen las leyes, se encargan, a ver, de la justicia, tema importante, sí, por supuesto. De alguna defensa irrestricta, de seguir, pero hay otro tema que me parece que todos tenemos claro, y es que cuando uno termina aposentándose en una silla y es electo, quiere proseguir por mucho tiempo, ¿sí? Yo no sé si es la tentación del poder, el poder por el poder mismo, o en todo caso, para muchos, salvo honrosas excepciones, que siempre las hay dentro de la clase dirigente, el tener un conchavo por demasiado tiempo como para vivir muy bien y vivir del Estado. La gente no da más, el ciudadano no da más. Estamos en un contexto de país donde, a ver, los precios, cuando usted va al supermercado, cuando va a hacer una compra, cuando tiene que pagar los impuestos, cuando tiene que pagar el alquiler, aquellos que pueden. Hay gente desesperada con este tema. Bueno, quizás el mayor problema que hoy tiene la Argentina, y que conlleva absolutamente a todo, no solamente a los tres poderes del Estado, sino también a lo que significa no solo una deuda externa y una deuda interna, tiene que ver con quien maneja los hilos de la economía. Estamos hablando de Sergio Massa, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que en algún tiempo pensaba de una manera y hoy piensa absolutamente de otra. Yo quisiera compartir con ustedes un reportaje que le hice a Sergio Massa hace un tiempo y que lo titulé de alguna manera "A mí me lo dijo Sergio Massa". ¿Por qué? Para que veamos lo que de alguna manera ese Sergio Massa pensaba antes de entrar a un poder ejecutivo, cuando era candidato a la presidencia de la Nación, y lo quiero compartir con ustedes. Hoy, al margen de esto, van a estar con nosotros dos exgobernadores. Va a estar María Fabiana Ríos, que ya está en el piso, y va a estar desde Buenos Aires José Arturo Estavillo. ¿Por qué? Porque quiero charlar con ellos e intercambiar algunas opiniones e ideas. ¿Por qué? Porque me interesa su opinión sobre el contexto de país, porque me interesa su opinión sobre el contexto de provincia. ¿Por qué? Porque la parieron, porque la vivieron, porque la sufrieron,
porque gobernaron y porque siguen de alguna manera en política, y me parece que son voces autorizadas, autorizadas. ¿Por qué? Porque la vieron desde adentro, con un poder central que muchas veces era amigo de la isla y otras veces no. Yo recuerdo que hace unos días atrás ya el gobernador Melella y gran parte de la clase dirigente salió al cruce de nuevos ataques a la 19640. ¿Por qué? Porque parece que somos el problema nacional o uno de los problemas nacionales. Mire si hay problemas, ¿no? Pero compartamos esta nota que yo le hice a Sergio Massa y después charlamos sobre ello. ¿Le parece? Vamos. ¿Cuál es el cambio que propone? ¿Cómo? ¿De qué manera? Es un cambio con sentido común. Planteo cambiar el Código Penal para que haya perpetua a narcotraficantes, para que haya 8 a 25 años de pena para el que vende droga, porque es un asesino. Planteo que la corrupción tenga delito no escarcelable, tenga castigo de cárcel. Planteo que además sea un delito que sea imprescriptible para que el que pasa por el Estado y se enriquece pueda ser juzgado hasta el día que se muere. No importa cómo se llame ni No me qué lugar importa, haya estado. no me importa, se llame como se llame y haya estado en el cargo que haya estado, el que tenga que ir preso tiene que ir preso. En eso no puede haber coronita. En esto me imagino que tiene mucho que ver la justicia. ¿Cómo se logra una justicia independiente con jueces independientes? Lo primero que tenemos que construir es la autarquía del Poder Judicial. Si usted tiene una justicia que económicamente para nombrar un empleado depende del Poder Ejecutivo, usted no tiene una justicia independiente. Autarquía significa que los fondos del Poder Judicial transfieren por goteo, no que se los tienen que pedir al jefe de gabinete. En segundo lugar, tiene que haber un mensaje claro de libertad para investigar. Yo quiero que cuando termine esta etapa, el juez o el fiscal que esté llevando adelante una causa por corrupción sienta de mi parte todo el apoyo para avanzar y meter preso al que sea. No que sienta un obstáculo o que me mire para ver qué hago. Tiene que sentir libertad, porque tenemos que tener presos por corrupción en la Argentina para volver a creer. Si habla de libertad, hoy la justicia depende del Ejecutivo o del jefe de gabinete para su presupuesto. Claro, es parte de la locura que hay que cambiar, por eso planteo la autarquía, porque eso genera el ingreso del dinero a la justicia sin intermediación del poder político. ¿Qué pasa con la educación, Massa? La educación tiene dos temas para mirar. El primero, el de los docentes, y el segundo, el del centro del proceso educativo, que es el alumno. El docente necesita capacitación, necesita un salario que le premie al que se pone todos los días al frente del aula, necesita además adaptar al docente a los alumnos del siglo XXI. Nosotros tenemos un sistema educativo construido en el siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Yo miro la isla. Todo el proceso educativo tendría que estar centrado en las nuevas tecnologías, el desarrollo de valor, la cadena de producción. Si nosotros apostamos de verdad a que el régimen de la 19640 sea para siempre, tenemos que armar dos cosas. La primera, un sistema de contratos laborales que no sean contratos basuras. Tiene que haber estabilidad laboral para el que trabaja en las fábricas, porque en definitiva el régimen es para siempre. ¿Persecución y cambios o ambos? ¿Cómo? ¿Persecución de la 19640, cambios o nosotros ambos? lo que tenemos que transformar es la 19640 en un régimen permanente de desarrollo de la isla, para competir además con Brasil. La ley tiene que ser con un régimen para siempre, no con fecha de finalización, porque si no, todo queda atado a cuándo se amortiza la inversión. Nosotros tenemos que preparar el sistema educativo de la isla, tenemos que preparar un instituto de nivel terciario y universitario que haga desarrollo de investigación en la isla, tenemos que además garantizar que el régimen desde el punto de vista impositivo y desde el punto de vista del flujo de dólares no tiene suspensiones, pero también tenemos que tener contratos de trabajo para la gente que no tengan la locura de que se terminan a los 2 años, al año o a los 6 meses. Otro de los temas que tiene mucho que ver también con la 19640 son los fletes. Usted sabe que los fletes en Tierra del Fuego son costosísimos. Hoy sale más barato traer un container, por poner un ejemplo, de Taiwán a Tierra del Fuego que un flete de Tierra del Fuego a Buenos Aires.
Bueno, pero la Argentina tiene ahí dos problemas, por eso planteamos la compensación por flete, uno de corto y uno de largo plazo. En el corto plazo la compensación por flete para equiparar las asimetrías. En el largo plazo tenemos que invertir en ferrocarril y en transporte fluvial, puertos y trenes. Puertos y trenes, todo lo demás es cuento. El camión sirve para hacer el transporte de corto. Ahora, usted no puede ir al transporte de larga cuando es volumen. Un tren son 92 camiones. Una chata son 361 camiones. Eso en precio es enorme en diferencia. ¿Cómo es la economía que viene? 5 puntos de crecimiento por año. Vamos a un régimen de inversión sin cepo. Vamos además a una baja de la presión tributaria en la Argentina. 30% de caída de la presión de los impuestos. Y vamos además a la generación de nuevos puestos de trabajo. El que tiene el plan hoy va a poder trabajar manteniendo el plan. Ahora, lo que voy a sacar del medio es a los vagos y a los punteros. Porque no puede ser que haya intermediarios de la cámpora, de pseudo movimientos sociales que terminan extorsionando al que menos tiene. Recién hablaba de competitividad, es decir, ¿cómo se vuelven los mercados en el mundo? ¿Al mercado financiero o al mercado productivo? Al mercado productivo. Volviendo a cumplir la palabra, el problema nuestro es que no nos creen. Nosotros no cumplimos contratos a lo largo de estos años. Y entonces perdimos el mercado de jugos concentrados contra Polonia, en la Comunidad Económica Europea, y perdieron los productores rionegrinos. Y perdimos el mercado de aceitunas o de ajo en Brasil, y perdieron los mendocinos. Y así en cada rubro. ¿Y sabe por qué? Porque tuvimos locos como Guillermo Moreno que agarraban los permisos de exportación y se los daban a unos sí y a otros no de acuerdo al color político. Algunos plantean, sobre todo políticos que están en la otra vereda suya, es decir, crecimiento o ajuste o ambos. ¿Cuál es el planteo suyo? No, crecimiento y ajuste no van de la mano, eso es mentira. Si hay ajuste hay depresión, porque la gente pierde capacidad de consumo. Macri plantea el ajuste y se equivoca, porque ese ajuste viene con gente que puede pagar menos cuota en la tarjeta de crédito, gente que puede consumir menos en el supermercado. El ajuste siempre trae retracción de la economía. Y después hay otros que plantean devaluación. De hecho, Scioli, fíjese que dice, yo no voy a hacer una mega devaluación. Habla de devaluación. Se equivoca. La Argentina necesita crecimiento. Fíjese una cosa. Usted cierre los ojos y mire para atrás los últimos 10 años de la Argentina. ¿Sabe dónde van a encontrar 5 millones de puestos de trabajo? 9 puntos de crecimiento por año, baja de los impuestos, baja inflación durante la gestión de La Baña. Cuando yo le digo a los... Bueno, ahí lo teníamos. Es demasiado larga, es bastante extensa el reportaje, se pasó un poquito. Pero yo quería que en todo caso compartirlo con ustedes, porque yo creo que es bueno tener memoria, y por eso lo quería compartir. Un pensamiento de Sergio Massa, o por lo menos lo que decía Sergio Massa, un 16 de octubre del 2015, esto es 3 días antes de la primera vuelta cuando pretendía llegar a la presidencia de la Nación. Insisto, es bueno tener archivo porque uno puede hacer buena memoria con todo esto. Bueno, después de la pausa va a estar con nosotros la exgobernadora María Fabiana Ríos. ¿Por qué? Porque me interesa saber cómo definen, por lo menos desde su óptica, insisto, uno de los invitados de hoy, quien, como decía, lo ha vivido, lo ha padecido, lo ha ejercido, lo ha vivido y es voz autorizada para, por lo menos, definir qué momento político tenemos a nivel nacional y a nivel provincial y otros tantos temas. No sin antes recordar nuestra vía de comunicación, WhatsApp. No podemos recibir llamadas, pero sí mensajes a nuestro WhatsApp, ahí ya lo tenemos bajo pantalla, 2901-510964. Pausa y enseguida volvemos.
Seguimos, lo dijimos, está con nosotros la exgobernadora María Fabiana Ríos. Bienvenida. Gracias, ¿qué tal, Fabiana. Aníbal? Éxitos en este nuevo programa, en esta nueva Se dice, sí, etapa. éxitos, muchas más, pero sé. bueno, es un año más que estamos. Está bueno. Un año más de programa y un año más de edad. Así que ya... Es más experiencia. Sí, hace unos días 68 ya. Muy bien. Así que, pero bueno, estamos. Y lo vamos a tener nosotros, ya lo tenemos en línea, que también lo queremos presentar, al exgobernador de la provincia también, José Arturo Estavillo, que está desde Buenos Aires vía Meet. ¿Lo tenemos en línea ahí ya? Bueno, avísenme. Hola, buenas noches. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Fabiana. Ahí lo Buenas tenemos. noches, José. ¿Cómo estás? Un gusto, José, ¿Cómo te va? tenerlo. Un gusto saludarlo. Un gusto. Aníbal, éxito en el programa. Gracias, muy amable. Hoy nos propusimos de alguna manera, recién mañana hay cierre de listas, no podemos hablar mucho del tema y demás, pero sí que estamos viviendo, seguramente nos estabas escuchando, José, en un contexto de país difícil, en un momento difícil. Puse como un poco memorioso algo que decía también el actual ministro de Economía hace tiempo, con constantes ataques y en forma anual a la 19640. Bueno, y dijimos, qué mejor que la opinión, o por lo menos la definición de dos exgobernadores, gobernadora y gobernador, que, como decían, la han vivido, la han pasado, la han sufrido, han tenido todo, y hoy creo que son realmente voces sonantes para poder definir un contexto de país y un contexto de isla. Es decir, el momento político que estamos viviendo. Empezamos por la dama, ¿le parece, José? Me parece muy bien. Como Bueno, siempre. a la dama la van a tener que cortar porque es de una profundidad la pregunta y sé que hay poco tiempo. Claro, ¿cómo definís el momento político nacional y el Y provincial? de una complejidad y de una fragilidad inmensa. Inmensa. Para contextualizar esta definición, ¿no?, de la complejidad y la fragilidad, necesito decirte, en relación, te escuchaba que decías voces autorizadas, y francamente, por lo menos en la época en que a mí me tocó gobernar, hay categorías políticas de ese momento que hoy no son aplicables porque hay una nueva categoría que se introdujo, según mi parecer, nuevas categorías que se introdujeron a partir de la pandemia. Digo, la pandemia como proceso global atravesó también los procesos políticos, sumados a una situación de base recibida por un gobierno que se estaba instalando de enorme gravedad y de una fragilidad institucional que se había ido construyendo antes y que luego de la pandemia, bueno, se vio cómo esos resultados habían incidido en la institucionalidad. Digo, me parece que hay que poder encuadrar a la inflación como una forma de ajuste, porque también se escucha, ¿no? El ajuste no, el ajuste... Bueno, la inflación es una forma de ajuste, sobre todo para los sectores asalariados, sobre todo para los sectores populares, que es lo que hace a esta particularidad de que los trabajadores asalariados hoy no puedan acceder ni siquiera a una vivienda, ¿no? Y el impacto que tiene en el costo de los alimentos para quienes son asalariados, la inflación versus el costo que tiene para los sectores más acomodados. Ahora, José... No, me parece que son como elementos que hay que ponerlos sobre la mesa si correcto. Vas a hablar sobre la situación actual. Correcto, elementos centrales, de alguna manera. José, ¿qué opinas sobre o cómo definís este momento político a nivel nacional? Aníbal, me parece que el tiempo es muy escaso para profundizar todo este tema desde el punto de vista nacional y también referirnos al tema provincial. Pero evidentemente comparto lo que dice Fabiana, es decir, hay una situación complicada en la Argentina, una inflación que va creciendo, un poder adquisitivo que se va achicando, hay un desempleo existente, hay trabajo en negro, hay un montón de problemas y hay una desocupación, hay una pobreza con niveles extraordinarios que yo nunca me imaginé. Pero de todas maneras, creo que refiriéndome a Tierra del Fuego concretamente, las provincias en general, y Tierra del Fuego en particular, están, digamos, desarrollándose con transferencias importantes que le manda el Estado Nacional, que seguramente
empieza a tener algunas dificultades. De hecho, ya está presidente en Estados Unidos tratando de ver cómo consigue 10.000 millones de dólares para poder, digamos, afectarlos al Banco Central y de alguna forma poder ir remando este proceso tan complicado y tan difícil. No obstante eso, creo que hay que tener esperanza de que la Argentina, que tiene un potencial enorme, que tiene riquezas extraordinarias, va a salir adelante. Esto va a requerir un tiempo, que yo creo que va a ser un tiempo importante, extenso, y que seguramente se van a producir cambios que van a darle otra motivación al país. ¿Cómo se entiende, digo, para ambos, ¿no? De alguna manera, recién José mencionaba, el presidente está con el presidente Biden en Estados Unidos. ¿Cómo se entiende desde el contexto internacional, es decir, un país que tiene que volver a insertarse en el mundo, en esta bipolaridad política que existe entre los distintos ejes, es decir, Oriente y Occidente, Estados Unidos, China y Rusia, cuando inclusive dentro del propio gobierno, es decir, se va a pedir al Fondo Monetario Internacional ayuda cuando dentro del propio gobierno la otra mitad está diciendo que es lo que no corresponde y está en contra? Es decir, esto es parte de lo que también decía Massa, no somos creíbles en el mundo. Yo creo que hay que entender que el mundo está globalizado y Argentina no puede estar ajena a esto. Argentina tiene recursos importantes como para poder, digamos, asistir al mundo, particularmente a los países que hoy están en crisis, donde podemos proveerles de productos originarios de la Argentina que les van a servir para poder sostenerse. De todas maneras, me parece que este es un proceso que va a llevar un tiempo y creo que se tienen que dar algunas condiciones para poder generar este cambio que necesita la Argentina. Pero por otro lado, me parece que lo que hay que entender es que en el contexto provincial, la provincia de Tierra del Fuego tiene recursos muy importantes. Nosotros que tuvimos la oportunidad de ser fundacionales en el nacimiento de la provincia, con nuestro proyecto de vida intentamos generar un modelo de provincia productiva con un concepto de subsidiariedad del Estado, donde decimos que el Estado tiene que acompañar el crecimiento y el desarrollo de la provincia para poder generar desarrollo y a través de eso riqueza. Y por otro lado, me parece que también es importante que las grandes obras de transformación son las obras de infraestructura, que si no hay obras de infraestructura no hay crecimiento y no hay desarrollo. Y seguimos teniendo dependencia de un Estado que cada vez, digamos, se va desgastando más porque los recursos no alcanzan para poder asistir, digamos, al nivel de gastos corrientes que posee. ¿No piensa volver a la política en la isla, José? No. Yo estoy, a mí la política me gusta. Bueno, de hecho, en algún momento hemos conversado con Fabiana. Yo he cumplido mi ciclo y creo que ahora le toca a otra generación actuar. Así que espero que lo hagan con mucha responsabilidad y con mucho compromiso con la provincia. Bueno, José, sabíamos que tenía un compromiso, no queremos demorarlo más, le agradecemos. A ver cuando está por acá por Ushuaia se viene acá al programa. Con mucho gusto. Te saludo, Fabiana. Tenemos pendiente ahí el tema de recrear la fundación de los exgobernadores de la región patagónica. Así es. Hemos estado conversando. Me parece que es un ámbito interesante para poder discutir proyectos, ideas y poder contribuir, digamos, a una definición de un país mucho más accesible. Así es. Que estés muy bien, José. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, José. Gracias, Aníbal. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos. En relación a la pregunta que hacías y que contestó José, digo, a mí me parece que en principio tenemos que ser conscientes de nuestra relevancia y trascendencia o intrascendencia en el concierto internacional. Y en esto a mí me parece clave el fortalecimiento de Mercosur. Si no nos aliamos a nuestro principal aliado, Brasil, en la región, verdaderamente en Estados Unidos, independientemente de todo lo que querramos decir, Argentina como tal es un país periférico
en términos de resolución internacional. ¿Y en qué sentido no somos creíbles? Y no somos creíbles cuando pasamos en 15 años de ser un país que se desendeuda a un país que asume la mayor deuda externa de la que se tenga memoria y que ahora va a buscar nuevos recursos luego de haber renegociado y aprobado una renegociación que en el corto plazo no pudo cumplir. Entonces, esto es lo que nos hace poco creíbles como nación. Pero en términos estratégicos, en lo que es la economía global, me parece clave fortalecer lo que es Mercosur. Digamos, a la manera o mirando qué es lo que pasó en la Unión Europea, que se fue dando a lo largo de décadas una serie de pasos que hicieron a una integración inclusive territorial con soberanía relativa de los países en cuanto a sus gobiernos, pero declinando un elemento fundamental de la soberanía que es la moneda, pero que fortalece a la región en términos económicos frente a un mundo globalizado. Ahora, ¿cómo se entiende, Fabiana, que países conexos a la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, han pasado, a ver, la misma pandemia, han pasado la misma guerra, han estado endeudados mucho más que la Argentina? ¿En serio? Sí. Más que lo que endeudamos en los últimos Han 4 años. Han salido deudas mucho mayores. Y nosotros habíamos salido. Claro. Pero mantengan los números que tienen, ¿no? Es decir, los números de inflación y todo lo demás. Es una. Y la otra, Sí. A mí digamos, coincido contigo en esto, que me parece importante. La Argentina tiene litio, tiene petróleo, tiene alimentos, tiene absolutamente todo para sobresalir. Y el tema es, ¿por qué no sobresalimos? ¿Tenemos una clase dirigente capaz de poder hacerlo? Bueno, ahí va a ir. Ahí va a ir. En principio me parece que el tipo de debates políticos que se están dando en Argentina son de una mezquindad que hace que estas discusiones centrales en torno a cómo se va hacia un lugar, a un desendeudamiento, a una posibilidad de desarrollo, no se están pudiendo dar con la profundidad que deben darse, porque hay una dirigencia política dispuesta, cuando es oposición, a obstruir y cuando es oficialismo, a construir de cualquier manera. Entonces, si no hay una asunción de responsabilidad en términos de oficialismo y oposición de lo que es el manejo de lo colectivo, me parece que nos encontramos con estos resultados. Esto por un lado. Y por otro lado, y en relación a lo que tenemos y lo que podemos, me parece que en Argentina lo que tenemos es un gran problema en torno a la disputa por la distribución de los recursos. Y esto no es un tema menor. Porque cuando vos me hablabas del porcentaje, o hablaba en realidad Massa, del porcentaje que le significa al Estado Nacional la 19.640, no está diciendo que ese porcentaje tiene que ver con un ingreso que no ingresa en las arcas en función de una decisión política de exención impositiva que implica población radicada en un lugar geopolíticamente estratégico, mano de obra que incorpora valor agregado a productos que se desarrollan en muy pocos lugares del mundo y que si no se producen aquí, no se pagan aquí, todo se paga en dólares a producto terminado fabricado en otro lugar del mundo. Me parece que todas estas cosas, en realidad un sistema federal donde lo que se discute en Buenos Aires pocas veces está profundizado en relación a lo que pasa en el interior del país. Nos encontramos que la mayor parte de los economistas, de los abogados o de los dirigentes políticos que tienen centralidad comunicacional desconocen el régimen de Tierra del Fuego, lo replican y la imposibilidad además que tenemos de discutir profundamente y analizar críticamente los problemas que tenemos en la implementación de regímenes y poder corregirlos sin anularlos, corregirlos. Yo, por ejemplo, decía, ahí tenemos una placa de lo que significó esta adenda que se planteó el año pasado desde el Ministerio de Economía al Congreso de la Nación, donde los números son claros, es decir, dato mata relato, como yo digo, en todo aspecto, sobre todo cuando se manejan datos precisos, y esos datos provienen puntualmente del Ministerio de Economía, que es quien presentó esta adenda al Congreso de la Nación. Estamos hablando de, ahí lo tenemos, el régimen de promoción económica le significa al Producto Bruto Interno el 0,359, estamos hablando del año pasado, ¿correcto? Estamos hablando de más de 519.720 millones de pesos. Sí.
La que era totalidad del régimen. la totalidad del régimen, donde está... Ese no es régimen claro, industrial, eso es todo el régimen. régimen completo, donde está el tema, cuánto hay de liberación de IVA en compras y créditos, pero por otro lado, algo que también no se plantea es que el impuesto a las ganancias, es decir, esa exención de los ingresos de magistrados de los poderes judiciales nacionales y provinciales, le significan a la nación La mitad de toda la población de Tierra del Fuego. la mitad de la población de Tierra del Fuego. Entonces, a ver, el ataque constante a Tierra del Fuego, Es una decisión política. que es una decisión política, y hay una ley en el medio, más allá que Total. el decreto del tema del subrégimen es otro tema, Pero su régimen es otro número. es otro en principio. número, por eso, pero, y del tema de impuesto a las ganancias de los señores jueces No se habla, y y esa es magistrados, una decisión política. es una decisión política también. Entonces parece que la única decisión política es cambiar algunos temas a nivel nacional para que determinada gente no sea procesada, pero esto no. No, se cuentan en votos. O se cuentan en votos. La verdad es que es muy difícil intentar hablar seriamente cuando lo que se plantean son falacias. Son mentiras con algunos datos de la realidad, se va sosteniendo un criterio que asume el grado de mayoritario o que se comunica mayoritariamente por esto que te decía, ¿no? Por comunicadores que desconocen el régimen, que desconocen la implicancia, que desconocen la historia. Y la geopolítica significa que cuando, digamos, una medida como el régimen de promoción industrial, de exención impositiva, aduanero, etcétera, impositivo, de la Tierra del Fuego, se crea por una lectura en relación a lo que significa la isla como lugar estratégico en la unión de los océanos Atlántico y Pacífico, la isla no va a dejar de estar en ese lugar. O sea, la importancia geopolítica no deja de estar con el transcurso de los años. Bueno, lo tenemos ha venido no hace demasiado tiempo, recordemos, la comandante del área sur de los Estados Unidos y algunas de las definiciones que ha tenido. Es decir, que parece que le interesa a Argentina por el litio, por la pesca, por la supuesta base china que se iba a poner acá, que algunos decían en cualquier momento ponemos una base de ovni, decía. Compramos preocupaciones ajenas. Compramos preocupaciones ajenas. Pero bueno, nos metemos un poco, es decir, tema político, es decir, ¿cuál es el límite de la política? ¿Cuál es el límite de la política? Y la política no tiene límites. No tiene límites. Es la posibilidad de consenso. Y el consenso no siempre quiere decir lo mismo para quienes lo mencionan. Hay personas que entienden que el consenso es obstaculizar la decisión de otro o que una decisión que en su propia lectura es positiva no la concrete el otro simplemente porque es otro. ¿Y en lo personal? ¿Cuál es el límite de Fabiana Ríos en el en la consenso política? y en el diálogo y los principios? Para mí el límite es el principio, son los principios. Son los principios. Lo que, digamos, me parece que la cuestión ideológica permite esto, ¿no? Discutir qué es lo justo y qué es lo injusto. Y en los criterios de justicia hay un profundo criterio político. Hay personas para las cuales hay injusticias que forman parte de lo natural y de lo que es, de lo que está dado. Y hay personas que creemos que lo que está dado debe ser modificado para que la condición de dignidad humana no esté en discusión. Si Fabiana Ríos mira para atrás, ¿no? Sí. Yo recuerdo que, y lo charlamos en algún programa, alguien había dicho en su momento, cuando Fabiana Ríos fue gobernadora, esta chica no dura 2 meses o 3 meses, no me acuerdo, o algo por el estilo. Sí. Y hoy Fabiana Ríos mira para atrás, ¿qué ve? Que a las mujeres siempre dudan de nuestra fortaleza porque para algunos somos el sexo débil. Y veo eso, veo que hubo y hay mucho prejuicio en relación a la palabra de las mujeres en el espacio público. Yo siento que fui examinada con una dureza que no se le exigió a los varones que me precedieron y que siguieron con posterioridad a mi mandato. Y veo Fuiste que, la primera mujer. Sí, de la historia institucional, argentina. Sí. Creo que hay una enorme invisibilización de lo que se hizo, que hay relatos que se construyen, y vuelvo, ¿no? Sobre algunos datos ciertos se construyen otras informaciones falsas
que sostienen un determinado prejuicio, sobre todo cuando quien lo encarna a los hechos políticos, a las iniciativas políticas. Yo el otro día, el 24 de marzo, en el aniversario, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordaba que el primer proyecto de ley durante la gestión del gobierno de Manfredotti en relación al Día de la Memoria lo presenté yo. Y no se votó durante ese mandato. Yo era un bloque minoritario. Se votó en el mandato siguiente y fue presentado por dos compañeros que integraron la Cámara por el bloque que había dejado yo, Manuel Raimbo y José Martínez. Y en esa misma circunstancia, estos mismos compañeros estaban pidiendo que se excluyera de la Cámara a un legislador que había participado en los vuelos de la muerte. No importa el nombre, está fallecido, yo no voy a hacer ninguna otra cuestión, más que estos ejercicios de memoria que me parece que son interesantes hacerlos. Como ejercicio de memoria, algo que quizás choque en la forma de preguntarlo, pero quería tu opinión. Es decir, siempre se habló de somos 30.000. Somos 30.000, son 30.000. El último informe, uno de los últimos informes que surgió en la época del mandamiento de Cristina y de Néstor Kirchner, hablaba de más de 7.700 y pico, inclusive en el libro Nunca Más y demás, no son 30.000. Y en algún momento alguien surgió, no recuerdo el nombre, planteando de cómo fue aquello de los 30.000. ¿Fueron 30.000 o realmente desde el punto de vista numérico fueron menos? De verdad, vamos a discutir sobre un sistema clandestino que torturaba, que mataba, terrible, que robaba. La época más oscura de la Argentina. 30.000 como mínimo. 30.000 como mínimo. No es una cuestión de creencias, es una cuestión de realidad de un sistema, de un Estado que se erigió en el mayor delincuente y en el mayor violador de los derechos humanos. Son 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, más todos aquellos que todavía no tienen respuesta porque muchos de los represores se llevaron a la tumba en silencio muchos de los delitos cometidos. Nos metemos en el ámbito provincial. ¿Le gusta el deporte? No. ¿No? ¿El ping-pong? No. ¿Hacemos un ping-pong? No sé jugar a nada, soy un desastre. ¿Hacemos un ping-pong? Me gustaría, a ver si podemos definir... No importa si me gusta o no, está acá y bueno, y vamos, apechugamos. Apechugamos. Tratemos de definir en 2 palabras, es decir, 2 palabras, 3 palabras. ¿Cómo define a Alberto Fernández? Como un dirigente con una enorme responsabilidad y agobiado, lo veo agobiado. ¿Cristina Fernández? Como una dirigente con una enorme responsabilidad y con ganas de seguir diciendo sus verdades. ¿Está proscrita? Completamente. Pero puede presentarse, digamos, puede presentarse. Sí, puede presentarse. A mí me parece que cuando ella habla de proscripción, en realidad habla de la responsabilidad que supone enfrentar una candidatura con todos los cañones dispuestos a deslegitimar y terminar siendo un elemento en contra de lo que ella busca, que es el triunfo de su fuerza política. A eso entiendo que se refiere. Está bien, no soy exégeta de... No, pero digo, me parece por ahí el mensaje. Lo entiendo en esos términos, claro, a lo que ella plantea. Claro, pero digo, desde el punto de vista del mensaje social y del mensaje periodístico, esto de estoy proscripta, hay mucha gente que está proscripta, no la dejan, no puede ser candidata, y perfectamente puede ser candidata. Sí puede ser con con estos condicionantes que son de una potencia y de una intensidad tal, sí, que es prácticamente una proscripción en términos políticos. Sergio Massa. Sergio Massa me parece que es un dirigente inteligente y ambicioso. ¿Lilita Carrió? Una dirigente que muchas veces amenazó con irse, pero sigue estando. Y con quien es muy difícil discutir de política porque lo plantea en términos sobrenaturales. ¿Rodríguez Larreta? Un tipo de suerte y que evidentemente paga bien. ¿Patricia Bullrich?
una mujer que sabe ubicarse donde le conviene. Javier Milei. Para mí es una caricatura de la política. Nos metemos en Tierra del Fuego. Walter Boto. Un dirigente político legitimado por su pueblo. Martín Pérez, intendente de Río Grande. Otro dirigente político, también muy joven, legitimado por su pueblo. Gustavo Melella. Otro más, con quien difiero en muchas cosas. ¿Más diferencias que coincidencias? Tengo muchas diferencias, sí. Chipita Fadul. Una dirigente histórica, a mi juicio, muy personalista. Héctor Estefani. También. Último, Pablo Blanco. Y Pablo me resulta difícil de clasificar, pero un dirigente histórico del radicalismo que siempre estuvo en el mismo lugar. Siempre estuvo en el mismo lugar. ¿Cómo la define Fabiana Ríos? En 2 palabras. ¿Cómo se define? Una mujer que no deja de pelear. ¿Tengo un problema en el micrófono? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, ahora nos viene un micrófono en mano. La última pregunta. ¿A qué edad vino a la isla? 23. 23 años. Cumplo 59. Ahí le van a dar un micrófono. Bueno, Vine a los 23 años y cumplo 59 pasado mañana. entra por detrás de esta cámara la Fabiana Ríos, que llegó con 23 años a Tierra del Fuego, y la Fabiana Ríos que tiene 59. ¿Qué le dice? Qué bueno que decidiste quedarte en tu país. Qué bueno que decidiste construir una vida y una familia en esta provincia, que te recibió con los brazos abiertos, que te dio lo mejor que te pasó en la vida, que es la posibilidad de militar, de luchar, de ser madre de 2 fueguinas y de pensar en cerrar los ojos en este lugar. Y la última. La última. ¿Cómo se define? ¿Se mira un espejo? Mañana generalmente los hombres cuando nos levantamos a la mañana nos afeitamos y demás. Las mujeres se miran al espejo, se maquillan, ¿Qué le diría Fabiana Ríos? Hoy, Fabiana, a ese Hoy, espejo. cada día, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Vamos de nuevo? Vamos de nuevo, claro, por supuesto. Mañana me dirá por dónde. Te lo digo hoy. Yo pedí ir a la legislatura y mis compañeros y compañeras lo aceptaron, así que ahí vamos. Hay mucho para hacer. Primer candidato a legislador. Voy a encabezar la legislatura, sí. Está bien. Por el Partido Social Patagónico. ¿Apoyo hacia algún ejecutivo? No. No hemos suscrito ninguna alianza formal ni informal con ningún partido. Fabiana, gracias. Gracias a vos. Un gusto tenerte. Gracias, igualmente. Bueno, señores, nos vamos a la pausa. Luego de la pausa va a estar con nosotros el doctor Antonio Aciar. Y vamos a hablar sobre lo que perdimos o lo que se ha perdido en Tierra del Fuego. Hoy escuché una muy linda nota que le hacían a Antonio Aciar en el programa de Edith Pouso, en Laberintos, en Radio Provincia. Y dije, qué bueno cómo podemos hablarlo con Antonio también de este tema. ¿Sí? Luego de la pausa, Antonio Aciar. Vamos. Seguimos, lo decíamos, está con nosotros el doctor Antonio Aciar. Antonio, bienvenido. Sos un amigo de la casa, aparte. No es de ahora, es de hace mucho. De hace mucho. Te agradezco sí. la invitación. Bueno, hoy la verdad que, te lo decía cuando charlábamos por teléfono a la tarde, te escuché con Edith Pouso en su programa Laberintos en Radio Provincia, con un tema que por ahí a veces no se toca mucho, pero uno lo piensa, y es
sobre todo aquellos que hace años que vivimos en Tierra del Fuego, y es lo que fuimos perdiendo a lo largo del tiempo. ¿Se puede recuperar? ¿No se puede recuperar? Los ataques constantes que tenemos en Tierra del Fuego, es decir, sobre todo a nivel nacional, y uno dice tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y uno se pone a hacer un ejercicio de memoria, es decir, a lo largo del tiempo, desde que uno ha venido a Tierra del Fuego, ¿qué se ha perdido? Es decir, pasajes para el empleo público, el tema del combustible, el valor de los automóviles, el IVA en las compras, es decir, se vive de otra manera, inclusive con una ley que todavía sigue vigente, no solamente la 19640, sino también en su régimen industrial. Pero me gustó mucho cómo lo encaraste, y por eso quería que me lo comentaras esta noche. Bueno, en realidad lo que ocurrió es que en estos últimos días, lo que he escuchado como oyente de distintas radios, es una cuestión de hacer una suerte de marketing o de bandera por parte de los candidatos que están apareciendo, de las cosas que se han perdido. Uno de ellos hablaba del costo de la tarifa aérea. Otro hablaba de la gente que viene y no encuentra una vivienda digna y se va, viene en búsqueda de trabajo, consigue trabajo, pero se va porque no tiene una vivienda acorde con sus necesidades, con su costumbre, con su formación. Y el valor de los alquileres están por las nubes. Efectivamente. Otro hablaba de la pérdida de dinero, mejor dicho, la desaparición de un dinero que según él estaría en este fideicomiso creado por el decreto 727 del año pasado, que parece ser que hay un montón de dinero que no se sabe dónde está. Más allá de que nuestra postura, ya fue dicho, eso es ilegal porque no es permitido por la ley 19640. Es un decreto que saca dinero de una exención y lo pone en una persona jurídica de derecho privado, como es este fideicomiso que crea. Ahora, ¿no te da la impresión que una vez cada 2 años, porque tenemos elecciones cada 2 años, salvo honrosas excepciones, como lo digo siempre, en la clase dirigente, parece que los políticos, y sobre todo aquellos que se promocionan para un nuevo periodo, saltan con temas puntuales como los que estabas planteando, pero durante el resto del año nada, es decir, calma chicha. Es como que insisto, salvo honrosas excepciones, pero no nos acordamos de todos estos temas cuando el agua nos está llegando al cuello. Eso se llama populismo. Justamente ahora empezamos a hablar de las cosas perdidas como si estos fueran logros que se van a proponer y que van a conseguir. A mí me parece una lágrima todo esto. Y de verdad no me seduce, porque que me vengan a decir que van a recuperar las cosas perdidas, habría que pensar, bueno, ¿por qué se perdieron? ¿Qué lejos que está la clase dirigente, salvo excepciones, de lo que son los reales problemas de la gente? Bueno, lo que pasa es que estamos en la época de las coaliciones. Las coaliciones son un fenómeno que torna a los políticos de un gran individualismo, porque en realidad, Fabiana recién lo decía, ella llega con su partido, lo cual me parece válido, pero la coalición lo que hace es esa mezcla entre partidos, la desaparición de partidos, y como consecuencia de eso aparecen las personas. Fíjese que todos estos últimos 10 días se ha estado hablando de que fulano, por la resolución de la justicia, entonces se va a aliar, o ya se alió, o ya cerró con fulano, porque en realidad aspira a tal cargo, etcétera, etcétera. Esto ya pasó en el país también, ¿no? Gobernar con una coalición es sumamente complicado, más allá que gobernar siempre es complicado, pero esto se complica más. Y esto también tiene que ver, no digo que esté mal, es parte de lo posible en el sistema, pero deteriora lo que es el partidismo, lo que es la posibilidad de ir atrás de un programa, de una ideología, de una acción concreta. Cuando los políticos juran por Dios, por la patria, que el pueblo se lo demande y todo lo demás, yo creo que los argentinos tenemos que hacer un buen ejercicio de memoria. Y por eso yo me propuse de alguna manera pasar este
que lo han pasado, inclusive no este reportaje, pero sino otros, del actual ministro de Economía, diciendo lo que iba a hacer y cómo, de qué manera y demás, y parece que a partir de que quizás, como esto vos decís, entra en una coalición, moneda de lata, es decir, van para un lado y para otro. Digo, los argentinos me parece que somos de tener buena memoria, pero en el momento de actuar no lo hacemos. Es decir, es como que nos olvidamos, entramos en la zona de confort. Nos queda un minuto. Mira, probablemente eso también tenga que ver concretamente con lo que decimos, con lo que se ha perdido. Muy probablemente se vivió con una cierta comodidad, que de a poco se fue perdiendo y está, digamos, creo yo que en un fin de ciclo, porque de esta forma no se va a ningún lado, eso hace que por ahí dejemos cosas que son trascendentes, que es justamente todo esto que se ha perdido, que en una época tuvo toda una vigencia concreta. Nos quedan 30 segundos. Sí. Veíamos a partir de que Argentina fue campeón, un estadio lleno, con la alegría de la gente, que la verdad que a uno le daba euforia. Y ahí seguramente había kirchneristas, comunistas, macristas, peronistas, todo el mundo. Pero todo el mundo, de alguna manera, estaba con un proyecto común, con un objetivo común. Sí. Digo, ¿llegaremos en la Argentina en algún momento? ¿Lo verán nuestros hijos, nuestros nietos? Bueno, yo soy escéptico con eso. Sí me parece válido la cuestión del triunfo deportivo, de la característica que tiene esta selección y que es una cosa popular válida. Fíjate que la selección no se juntó con la clase política. Esto es una gran definición. Gran definición. Y creo que estamos viendo esa época. Nos están echando, nos están haciendo, nos vamos, y cuando nos hacen así es que nos tenemos que ir. Es como lo que digo, es el final del ciclo y este será el final del programa. Antonio, gracias por venir. Otro día hablamos de cómo está el tema del juicio a los automóviles. Cómo no, muchas gracias por la invitación. Bueno, señores, nos estamos yendo, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles, en esto que hemos denominado Controversias por la TV Pública Fueguina. Chao, que tengan una muy buena semana.